asambleísta Pedro de la Cruz, él es por las listas 35, Alianza País Junto a Nosotros. Pertenece al CAL, Consejo Administrativo de la Legislatura, con el queremos topar también a la agenda legislativa para al término de este año, lo que van a tratar, pero también queremos topar el tema de la ley antimonopolios. Cuando ayer en el diario El Universo sacan una frase mencionada por él, dice Pedro de la Cruz: en la ley las sanciones deben ser más duras, se debería llegar hasta la expropiación de las empresas. Lo dijo Pedro de la Cruz, lo recoge el diario El Universo y nosotros hacemos énfasis a esta pregunta. Esa es la manera de trabajar con esta ley. Buenos días, bienvenido. Buenos días pueblo ecuatoriano. Alipunja Tucuya Uyagmashikuna. Primero hay que aclarar que no es ley antimonopolio, es una ley de control de mercados. Que quede bien correcto. Así lo han dicho todos. Regulación y control de mercados, porque si fuera una ley antimonopolio se estaría regulando los monopolios. A esta ley no regula ningún tipo de monopolios, lo que está es regulando el control del mercado. Cuando una empresa por ganar más distorsiona el mercado, es sancionado, pero es sancionado hasta una multa, no llega más. Y por eso mi intervención ha sido, si una empresa por aplicar el monopolio, por distorsionar el mercado, debería haber sanciones más duras, porque está destruyendo la economía pequeña, destruyendo a los pequeños. Al asambleísta Paco Velasco puso un ejemplo entre un luchador fuerte y un luchador pequeñito. Esa es la diferencia entre el monopolio y el pequeño. Entonces al pequeño le va comiendo los grandes, pero distorsionando el mercado. Esa distorsión, lo que se va a sancionar con la ley de control y regulación del mercado. Pero el monopolio todavía va a existir, por eso nosotros hemos dicho es de que debería ir más allá, y esperamos que esto sea el inicio. Esta ley de control y regulación del mercado ha demorado 25 años. En el Ecuador no se ha querido topar a los monopolios. Pero esta ley también es cuestionada por su propia bancada. Sí, de hecho, nosotros creemos que para eso es el debate, para eso se fue a la Asamblea Nacional, y por eso nosotros tenemos que responsabilizarse para que debatir, discutir, analizar, hacer los cambios respectivos, con lo cual se devolverá al Ejecutivo para que el Ejecutivo, si hay objeción, objetará, o si no, dará el ejecútese de la ley. Entonces, eso es, por eso incluso... ¿por qué viene como económico y urgente? Porque esto es urgente, pues es urgente que no hemos tratado ni siquiera en las épocas, digamos, en donde debería tratarse, pero el Ecuador, Bolivia y otros países no tienen esta ley de regulación del mercado, pero otros países casi... Todos los países del mundo tienen una ley con ¿Usted cree que debe ser más dura entonces? Al menos mi criterio es más dura. Por ejemplo, si usted me está tratando al pueblo ecuatoriano, al consumidor, elevando los precios, distorsionando el mercado, o si no, para comerse al pequeño, rebajo los precios y con lo cual le quiebra al pequeño, debe haber sanciones más duras, porque eso es una distorsión del mercado, con lo cual están haciendo grandes ganancias, están explotando al pueblo, están comiendo al pequeño, destruyendo la pequeña... ¿A quién se debería entrar a regular entonces con esta ley? A los grandes empresarios. A los que distorsionan, pues. ¿Grandes empresarios? En esta ley realmente lo que se está es respetando los grandes empresarios. No se les está tocando. No se les toca. Si esos grandes empresarios tratan de... ¿A los banqueros? Los banqueros, si tratan de distorsionar el mercado, hay que sancionarles. Llega a una sanción económica, multa. A más de eso no llega. Pero mi propuesta ha sido, ¿por qué no llegamos a sanciones más duras? Porque están destruyendo el pequeño mercado. Ahora, están destruyendo también, de repente los usuarios tenemos que por obligación ir a comprar en ese mercado, por obligación, pero por obligación vamos a comprar, pero nos pone precios, lo que les da, como bien dicho, en algún momento decir, como les da la regalada gana, y eso ahora, no debemos permitir, tiene que regularse, por lo menos en este gobierno está tocando el dedo en la llaga. Eso es lo más importante, que se ponga el dedo en la llaga y con lo cual se regule el mercado. Que se ponga el dedo en la llaga, pero también hay inconformidad con una asambleísta del país que dice, pero tampoco que se tope la intimidad del ser humano.
Pero no, pues no se está topando ninguna intimidad. Claro que lo que se dice es, por ejemplo, claro, pero no hacen pues públicamente esta distorsión del mercado. Por ahí tienen algunos aspectos que para distorsionar el mercado tratan de tener algunas notas que no están enfocadas en el marco de la ¿Eso es violar la intimidad del humano? No creo que sea intimidad eso. Pues. Eso lo dice un asambleísta suyo, compañera. Claro, yo respeto, y esa es la democracia, porque de repente a nosotros nos dicen, e incluso nos han tratado de borregos, y por eso yo he rechazado totalmente. Nosotros siempre somos críticos. En este momento tenemos algunas observaciones a la ley de control y regulación del mercado, y ese control de regulación del mercado tiene que tener algunas criterios, observaciones, y me supongo que el asambleísta Paco Velasco va a coger las observaciones. Tal vez las observaciones, el tema de la expropiación me ha dicho que no va a coger, pero por lo menos nosotros tenemos una posición, y esa posición estamos dando a conocer al pueblo ecuatoriano para que las sanciones sean más duras, para que los que tratan de distorsionar el mercado... ¿Y al sector indígena le va a afectar esta? A nosotros realmente lo que nos afecta, porque somos consumidores. Somos consumidores, pero también esta ley nos ayuda porque pero también, sí les afecta. Bueno, nos ayudaría porque ayuda. Y les afecta también. Está garantizando las organizaciones económicas, las pequeñas organizaciones económicas. ¿Por qué ayudaría? Porque si distorsiona el mercado, sancionaría, con lo cual está ayudando al pequeño. En las comunidades indígenas son los pequeños productores, por ejemplo, productores de lácteos. Pero si el grande dice, si me das a este precio te compro, y si no te compro, entonces hay que buscar alternativas. Aquí sí hay que hablar claramente de la competencia, porque en el monopolio, en las economías grandes no hay esa competencia que tanto han hablado, los mismos han hablado de competencia. Quiere decir que le quieren proteger aquí al consumidor. Claro, pues también hay que proteger de alguna manera al consumidor, pero esta ley no debe haber una ley, hay que reformar a la ley del consumidor, pero esta ley también trata de proteger de alguna manera al consumidor. ¿Y esta ley también debe regular al monopolio del Estado o al Estado? Bueno, esto también está en la ley, en la ley el tema del monopolio público, pero el Estado... los recursos son del pueblo ecuatoriano, no es del Estado. Pero tienen que regularlo también. Pues. No es dueño. Claro, está hablando de la regulación del monopolio privado y público, pero la Constitución dice específicamente a lo privado. Está en la Constitución sí es el tema del monopolio, pero esta es la ley de regulación y control del mercado. No está hablando de ningún tipo de... Por lo tanto, que digan antimonopolio no es antimonopolio, solamente es control y regulación del mercado. Al representante de la agenda legislativa al término de para estos meses, antes de terminar el año. Bueno, hay algunas leyes importantes que tenemos que tratar. Por ejemplo, la ley de aguas. El presidente ya ha manifestado el tema de la consulta prelegislativa, con lo cual entraría la ley de aguas, el del segundo y definitivo debate para la ley de comunicación, la ley de cultura, que son las 3 leyes que están en la Constitución. Pero para eso tenemos que ya entrar al segundo y definitivo debate, a la ley orgánica, a la ley reformatoria, a la ley orgánica de la función legislativa. Luego tienen que venir las leyes que el pueblo ecuatoriano nos dieron el mandato el 7 de mayo. Vienen las leyes conexas a la ley de soberanía alimentaria, como la ley de tierras, la ley de comunas. Entonces esperamos, es bastante trabajo que tenemos, esperamos que podamos ir avanzando y ir cumpliendo con el mandato del pueblo ecuatoriano, pero en estos 8 meses que nos queda en la Asamblea, tenemos que tratar de cumplir con esas leyes, normas jurídicas. Tal vez algunas leyes quedarán tal vez en el primer debate, pero lo importante y lo más... la mayor aspiración es que haya voluntad política. Y creo que en Alianza País, en Movimiento País, en el proyecto de la Revolución Ciudadana, hay esa voluntad política de avanzar en esta revolución y cambio que requiere el país.